invitamos a Raúl Pérez, gracias por estar en el programa, presidente Gracias, del bloque oficialista del Frente para la Victoria. Por ahora, bueno, eso lo vamos a tocar después. A ver si por ahora o por algún tiempo más. Banca, en la banca te quedan 2 años más. 2 años más. Exactamente, vamos a ver con qué cargo, ¿no? Pero queríamos empezar a hablar por la ley de adopción, que tuvo media sanción la semana pasada, fue en Cámara de Diputados, que me parece una continuidad también con lo de fertilización asistida, ¿no? Temas que por ahí la gente empieza a ver que la legislatura aborda temáticas que inciden en forma directa, porque otros temas son más indirectos, pero estos son seguramente legislación que está esperando, ¿no? Algunas familias. Es muy lindo, sobre todo yo tengo tantos años de actividad parlamentaria que he pasado por todo, he pasado por aquellas instancias un poco inmaduras donde uno cree que sentarse a escribir es lo más importante. Luego una etapa también de maduración donde, o por lo menos esta etapa final, digamos así, de mi vida parlamentaria, o esta etapa madura, digamos, tiene que ver más con articular acuerdos y buscar cuestiones que inciden inmediatamente. Ahí, de repente, obviamente, leyes muy importantes, leyes estratégicas para la provincia, como puede ser la de regionalización, que si Dios quiere vamos a tratar pronto. Pero ha habido, sobre todo en estos últimos 3 años, varias leyes que se han votado por unanimidad y que han tenido un nuevo paradigma de tratamiento, que ha sido un tratamiento interno vinculado con participación de la sociedad. Eso, lejos de quitarle legitimidad a la legislatura, lo que le da es una fuerte legitimación. Una cercanía con la gente, ¿no? Claro, y que se produce una política pública de alguna manera. Exactamente, ¿no? Y le da mucha legitimación a la ley, le da un peso con un nivel de consenso, la misma Corte, cuando la Corte comienza hace unos años a hacer audiencias públicas, siendo que era ahí, estaba todo alejada de, digamos, lo que era la incidencia social o popular. Bueno, me parece que son cosas muy sanas que hacen al enriquecimiento y que son producto de la modernización de la cosa pública, del Estado, de la misma sociedad. ¿Es una cuestión procedimental? Sí, ley, básicamente? sí, porque... ¿Qué viene a hacer algún vacío legal? ¿Algo? Claro, es una ley nueva que apostó también a una metodología para ser sancionada. Es como si la prensa hoy no prestara atención a las redes sociales, digamos. Hay cosas que son herramientas nuevas. Bueno, nosotros... cuando llega Horacio González a la Cámara, cuyo vicepresidente en ese momento era Julián Domínguez, lo quiero mencionar porque es un ministro nacional que salió de la Cámara, aún no tenía inclusive, ni siquiera había terminado su mandato. Ahora primer candidato a diputado nacional. Primer candidato a diputado nacional. Con González diseñan un observatorio social legislativo. Ese observatorio tuvo como producto varias leyes que fueron tratadas por unanimidad. Qué sé yo, desde la ley del alcohol, de la nocturnidad, la ley de fertilización asistida. Esta ley, tal vez la más notoria ha sido esta, porque esta ya se trabajó específicamente con jornadas territoriales que se hicieron en Bahía Blanca, en Mar del Plata y en La Plata. Una infinidad de reuniones, mucha consulta, y a los 6 meses tenemos una ley que independientemente que pueda tener algún retoque en el Senado, que obviamente también es legítimo, y que en el futuro, cuando se ponga a prueba, también pueda corregirse. Creo que es un gran producto legislativo. Sintéticamente. Primero, la gente debe saber que hay leyes de fondo que hay que tocar, que son leyes nacionales, como pueden ser algunos atributos para poder adoptar, la edad. Ya la ley de matrimonio igualitario ya cambió algunas cuestiones de derecho igualitarios que ahora ni siquiera se van a considerar porque los derechos a las personas les asiste por igual de cualquier tipo de sexo. Ya la de adoptar en soledad sin tener pareja también ya estaba de antes. Pero la provincia de Buenos Aires lo que se basa es en cuanto a la certeza respecto de la seguridad de ese menor que está en riesgo o en condiciones de adoptabilidad como está después. Los plazos son esenciales en la provincia de Buenos Aires. De hecho, cuando un menor que está abandonado o que está en riesgo, inmediatamente entre 10 y 20 días los jueces no solamente tienen que intervenir, sino que tienen que dar dictamen positivo y fehaciente y fundado a dónde va a estar y en manos de quién va a estar ese menor, sea una institución, sea un hogar que lo va a acoger, digamos, aunque sea prematuramente, sea inclusive con ánimo o no de ser luego el hogar final o el hogar adoptivo. Pero bueno, eso menor... Y ante la posibilidad de la adopción, concretamente, ustedes están
procurando, digamos, que este circuito, digamos, tenga un tiempo, digamos... En 6 meses. En 6 meses tendría que tener la posibilidad de adoptar una familia que quiera adoptar, una persona que quiera adoptar. ¿Qué tiene que hacer el juez en 6 meses para que tenga claro? Primero tiene que averiguar, obviamente tiene que hacer una mínima investigación de por qué ha sido abandonado, porque puede ser un chico que se conozca a sus padres o puede ser un bebé recién nacido abandonado. Primero decía en esos 10 y 20 días, que son 2 plazos clave, lo tiene que poner a resguardo. No existe, muy mal llamado menores institucionalizados, pero bueno, no existe la cuestión del abandono en la provincia de Buenos Aires porque el Estado tiene que estar presente como cuestión obligatoria. Pero en 6 meses tiene que determinar si el menor efectivamente va a ser entregado en forma definitiva, si está en condiciones de ser adoptado, por las cuestiones de los reclamos familiares, no. Y en los mismos 6 meses también tiene que saber si la familia está en condiciones, si está en condiciones morales, condiciones económicas, en condiciones psíquicas, no más allá de 6 meses. No podemos tener, y puede haber una prórroga por única vez que también tiene que estar fundada por el juez. Tiene que poner la firma de por qué él está prorrogando esa situación por única vez. Con lo cual, son herramientas específicas en materia de procedimiento que no existían, que existía el Código Civil, existía la Ley del Menor, existe el nuevo Fuero Penal Juvenil, porque también hay una cosa que vale la pena aclarar, que los adoptados no son solamente los recién nacidos, ni el pacto entre las familias que en un pueblo hay una madre soltera o una menor que no puede afrontar, una familia de, a su vez, los padres de la menor que no pueden afrontar y que quieren entregar el menor. Bueno, obviamente todo tiene que pasar por el Poder Judicial. No existen en la provincia de Buenos Aires los acuerdos privados en materia de adopción, tiene que pasar por la justicia, tiene que pasar por un turno, tiene que pasar por las cuestiones ambientales, como bien dijo el presidente de la Corte, o la zona de influencia de donde va, del domicilio del menor. ¿El Senado cuándo lo trataría? Esto es inmediato, ¿no? No tiene fecha, obviamente, prevista, pero me parece que es una ley que va con mucha fuerza. Y estamos sabiendo ambas cámaras que había como una suerte de necesidad. De hecho, la participación de los departamentos judiciales, de los colegios de abogados, de las asociaciones de padres y de la mismísima Corte le da a la ley una fuerza importante. Obviamente el Senado puede llegar a retocarla y puede volver a la Cámara. Otro proyecto importante que se va a hablar antes de fin de año, ya en términos políticos, y no, porque esto hablo de los proyectos que por ahí inciden en forma directa y otros en forma más indirecta, pero un proyecto político que está pendiente para fin de año es regionalización, ¿no? Sí. Hay versiones que dicen que se puede llegar a aprobar con esta composición de las cámaras en el mes de noviembre, por ejemplo. ¿Eso es factible? Yo creo que sí, porque está muy consensuado. Restas cuestiones, por ejemplo, de carácter presupuestario, que son razonables, que ha planteado la oposición. Estamos votando una regionalización sin tener el presupuesto, entonces han preferido operar el presupuesto. Me parece una cosa positiva. La ley ha sido corregida con la participación de la oposición. Entonces, ¿quién va a corregir una ley? ¿Quién va a ofrecer una pelea, y ahora sí en terreno político estrictamente, una pelea, diría, encarnizada por los cargos que van a quedar a discusión con la próxima conformación de la Cámara de Diputados. Es lógico, cada 2 años llegan los nuevos. Uno de la banca que quieren es la del presidente del bloque. Siempre se pone en discusión, son los cargos que no están que no van en la boleta. En la Cámara de Diputados tiene esa particularidad, el vicegobernador va en la boleta. Así que el presidente del Senado, te guste o no te guste, está por el voto popular y está ahí en la boleta. Luego el resto de las autoridades, una vez que, como yo le decía a un compañero que va a asumir de diputado en diciembre, que está en la lista y está en un lugar preferencial. Cuando empieza este debate, en un momento dado, es como un concilio vaticano, cuando va a elegir al Papa, las puertas se cierran, nos juntamos ahí adentro, somos todos pares. Ahora, se habla, por ejemplo, que el candidato vicepresidente Amado Boudou quiere poner a su candidato de presidente del bloque, o hasta incluso se llegó a hablar de presidente de la Cámara. Que Florencio Randazzo, ministro del Interior, también quiere incidir, que Scioli quiere poner por lo menos al presidente o al vicepresidente de la Cámara, se habla de uno de los actuales ministros en ese sentido. Organizaciones más vinculadas a organizaciones sociales y demás tienen a sus propios candidatos. Raúl Pérez, ¿quién quiere que Raúl Pérez continúe? Nadie, bro. Es lógico que opinen, todos tienen autoridad política para poder opinar. A mí, la verdad, eso no me molesta. Algunos se han sentido molestos, yo
Es lógico, ese es el juego de la democracia. Peor es cuando nadie opina, Nadie puede opinar. los militares. Pero a la hora de votar, votan los pares. El presidente de la Cámara lo tenemos que elegir entre todos. Hay que prestar atención a un dato, el presidente de la Cámara tiene que votar la oposición. Nosotros no vamos a tener que decir, vamos a hacer una gran elección, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero arrancamos de un piso muy bajo. Nosotros los que continuamos somos nada más que 16. Tendríamos que meter... Me olvidaba 30, de la cámpora, otro sector que también quiere... Sí, obviamente, es una agrupación provincial que como sector va a tener un número importante de legisladores, 5 o 6 legisladores, pero llegaremos a un número de 40, 39, 42, 43, 42 como máximo tal vez, diputados. No vamos a tener quórum por P, o sea que para elegir al presidente de la Cámara de entrada tenemos que consultar a la oposición. Con lo cual tenemos que ofrecerle a la oposición un hombre que genere las condiciones básicas de confianza y de consenso. Y de consenso, presumo también, para poder seguir los tratamientos de distintos proyectos de ley, ¿no? Obviamente, ¿no? Y además que la oposición se quiere sentir conducida. Creo que en eso hemos acertado. Ustedes acuérdense que en el pasado tuvimos números muy extensos y un año que tuvimos un empate, perdimos la Cámara por un voto. Teníamos 45 diputados y perdimos la Cámara. Nosotros este año, el año pasado, con 37 votos, reelegimos a González. Eso habla un poco de la virtud de todos, la virtud del gobernador, que el gobernador escucha, y la virtud de González para conducir la Cámara, teniendo apenas una primer minoría como tuvimos. Bueno, ahora vamos a ver hacer la primera minoría. González ya es presidente. Creo yo que va a seguir siendo presidente de la Cámara, porque necesitamos del consenso de todos. Nada indica que González lo tengamos que cambiar. Me parece que la cuestión está en el resto de los mandatos que vencen. Vencen los vicepresidentes de la Cámara, vencen. De hecho, algunos vencen mandatos, como Horacio Delgado, que si Dios quiere va a ser intendente de 9 de julio. Y vence mi mandato como presidente del bloque, que los nuevos tendrán que elegir. Obviamente le gustaría continuar. Me gustaría continuar, me siento cómodo en ese cargo. Para la ciudad es importante, se siente acompañado por la ciudad también, digamos. Sí, muy acompañado, sí, obviamente por el gobierno local y sobre todo por el gobierno provincial. Creo que le he sido útil a la ciudad, le he sido útil al gobernador, pero ya tengo muchos años, no es una cuestión que me vaya a tirar abajo un tren porque me vaya la vida. Usted que es una persona tuitera, tuiteó sobre la molestia que le causaban las declaraciones que hacían sobre Sabatella sobre, cuando un peronista decía algo, Sabatella siempre se oponía, decía algo, ya sea de Scioli, ya sea de Cristina. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó ahí? No, me parece que Sabatella... ¿Dónde está parado Sabatella hoy? Porque ¿Dónde está parado? Eso también lo tengo que tratar con respeto porque tiene su partido político. Sí, claro. Me parece que, teniendo al gobernador, con el volumen de representatividad que tiene el gobernador, con el volumen de legitimación que tuvo en las elecciones que va a tener, me parece que uno tiene que pararse en un lugar del respeto, porque si no Sabatella se para en el mismo lugar que Lelita Carrió. Y después resulta que lo acompaña el 3 o 4% de la ciudadanía, de la voluntad popular. Entonces, me parece que el volumen de la opinión, esto es como uno tiene una enfermedad, ¿qué hace? ¿Va a un curandero o va a un especialista? Bueno, aquella persona que va a un curandero, si cree y tiene fe, hay que respetarla. Ahora, el volumen de la opinión representativa de ese curandero va a tener el peso que va a tener. Y después hay que hacerse cargo si a uno se le muere el hijo porque creyó que en vez de ir a un pediatra... Un curandero era mejor que ir a un pediatra. Claro, entonces yo creo que las muestras de gobernabilidad que ha dado la presidenta, que ha dado el gobernador, no está dado porque lo digamos nosotros. Está dado por el peso que tiene en la voluntad de la gente. Y la proyección, usted ve que esto se confirma, digamos, el 23 de octubre está más que confirmado. Lo decimos nosotros, lo dice la oposición. Yo creo que inclusive los problemas que tiene la oposición es porque hay allí una situación que me parece que hay un cambio, por un lado de paradigma y por otro lado de representantes. Que aquellos que mejor entiendan la nueva visión de lo que está pasando en el mundo son los que van a quedar parados en Argentina. Llámese Wiener, llámese Macri, por derecha o izquierda, o llámese nuestro proyecto político de la mano de Cristina, que también entra en un proceso que va a haber que analizar, puesto que entra en su segundo periodo, que como sabemos constitucionalmente que es el último. Muy bien, diputado Raúl Pérez, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber estado. Gracias. Vamos a un corte y seguimos Noticias del Poder.